Bueno, seguimos entonces. Eh, Estábamos hablando de los conflictos gremiales y habíamos hecho referencia a lo que se conoce en la historia como la Semana Trágica de enero de 1919, en la que el Estado reprime las huelgas en los talleres de la clase obrera, un problema gremial. Otro conflicto también se va a dar en la provincia de Santa Cruz, donde la industria lanera, donde se producía mucha lana, también las huelgas generan la represión del Estado. Es decir, a ver, con lo que queremos decir que el presidente, que era un mediador amigable y con conciencia de necesidad obrera, cambia su postura, su forma de tratar a la clase obrera, y en la protesta de enero del 19 fue duramente reprimida. Y esto fue aprovechado también por jóvenes de la derecha, que forman lo que se conoce como la Liga Patriótica Argentina. Dicen los historiadores, una fuerza parapolicial que se dedica a la caza de obreros y las manifestaciones en contra de los judíos y los catalanes. También, es decir, debemos tener en cuenta que en el contexto mundial se ha producido la revolución bolchevique, la revolución en Rusia, de manera que el fantasma de la revolución social obrera es un fantasma que está dando vuelta en ese momento en la sociedad y que pone, digamos, a las clases altas y a las clases medias en resguardo. De allí que ante el miedo del comunismo que se propague en la clase obrera, la represión también del Estado es más dura, lo cual no justifica la forma de resolver los conflictos sociales. Pero bueno, Irigoyen cambió su postura y la situación del momento lo llevó a tomar esa forma de responder. Hubo conflictos en Santa Fe con la industria forestal, es decir, grupos anarquistas que se oponen a la forma de cómo está implementada la economía, y el presidente tuvo que responder de una manera diferente, ayudado también por la prensa, que aprovechó la clase conservadora que había sido expulsada del poder. La prensa, a través de la prensa, miren qué casualidad, a través de la prensa, empieza también a fogonear la realidad de que todo es un caos. Si a eso se le suma la cuestión universitaria, donde la cuestión universitaria, digamos, se inicia en la Universidad de Córdoba. El movimiento tuvo origen en la Universidad de Córdoba, donde estudiantes e intelectuales demandan, digamos, una renovación de la universidad y de los claustros. Esto rápidamente se propaga por La Plata y por la Universidad de Buenos Aires. En realidad se había entendido que la universidad respondía a la élite gobernante anterior a 1916, y los profesores de la universidad respondían a la misma clase social, por lo que los estudiantes entendían que había que hacer una reforma en la universidad y darle participación a los estudiantes, y que los cargos docentes ingresen por concurso y no por la preferencia subjetiva de alguna autoridad. Entonces, en búsqueda de esa democratización de la universidad,
a la cual Irigoyen apoya. También es otro conflicto que estalla en este periodo presidencial. Dicen los historiadores, Alperín Dongui, uno de ellos, considera que a partir de la Semana Trágica el gobierno va a cambiar la forma de tratar a la clase obrera, y que el triunfo, esto que ya dijimos, ¿no? El triunfo de la Revolución Rusa y el ascenso de nuevas fuerzas revolucionarias en el este y en el centro de Europa le otorgó, diríamos, a los reclamos obreros una fuerza importante que fue generando esto que decíamos, temor en el sector, en este sector de la sociedad. Y el otro tema que me parece importante es ver la cuestión de la Primera Gran Guerra Mundial, porque la guerra estalla en 1914, cuando todavía es presidente Victorino de la Plaza, y desde ese momento se marca una idea de neutralidad, a la que Irigoyen le llama la neutralidad amigable, evitando pronunciarse por algunos de los estados en conflicto, y el presidente va a optar, diríamos, por una neutralidad, a pesar de que desde las cámaras del Parlamento tenía presión para romper con Alemania. Y además tenía el problema de que la clase militar, que no es un elemento menor, también se había formado bajo la línea germánica. Entonces el presidente tiene que equilibrar la visión política internacional y sostener, tanto desde adentro como desde afuera, las presiones para la neutralidad. Cuestión que también va a ser importante en la presidencia de Irigoyen. Y dicen los historiadores que cuando llega 1922 y se plantea la nueva elección, a pesar de estos conflictos que vimos de Irigoyen, el radicalismo vuelve a tener un amplio caudal de votos y, a pesar de todo, Irigoyen designa a Marcelo T. de Alvear como su sucesor. Como ya dijimos, ambos eran radicales, pero eran muy diferentes. El radicalismo va a imponerse en las elecciones del 22 y triunfa en 12 de los 15 distritos del país. Es decir, que tiene una elección amplia y también tiene mayoría ahora en el Congreso. Respecto a la presidencia de Alvear, hay que decir, en primer lugar, que Alvear pertenecía, dicen los historiadores, a la clase patricia, lo cual, por su origen de clase, le generó a la oposición cierta simpatía. Y diríamos, la relación no fue igual de hostilidad como fue contra Irigoyen. Rápidamente el nuevo presidente, Alvear, tomó distancia de Irigoyen, de su predecesor. Era un realista y que percibía la política como una mezcla de pragmatismo y compromiso. Y como les digo, para el Partido Conservador era garantía de un gobierno recto, liberal y apegado a la Constitución. El escenario también económico es diferente. La guerra terminó, los países europeos se reacomodaron económicamente
y empezó un periodo de crecimiento económico en la Argentina que también trajo como consecuencia la disminución de los conflictos sociales. Y entonces gobernar es más fácil. La economía argentina repunta y ante la recuperación económica mundial, digamos que se viven tiempos de los años locos, lo titularon los historiadores, ¿no? El periodo 1920-1930, el periodo de la Argentina soñada. Hay un historiador que trabaja con ese título, la Argentina soñada, en 1920-1930, por oposición a lo que va a ser 1930-1940, a la que la llaman la década infame, tema que corresponde a la otra bolilla. Alvear, para la opinión pública, era el candidato de Irigoyen, pero para los conservadores, como dijimos, era garantía de un gobierno transparente. ¿Qué va a pasar en el gobierno de Alvear? Esto lo vemos en el próximo video.